RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Hoy vamos a empezar este programa hablando de un tema muy importante en el proceso formativo, como es la persona, el ser humano en este proceso educativo, más aún en esta coyuntura que en la política educativa nacional se está hablando mucho del, hoy a punto de presentar una moción de interpelación para la ministra Flor Pablo, y da la coyuntura que vertientes por un lado y otro lado dicen sobre la tendencia de la educación, por dónde tiene que ir, y nos hemos olvidado de hablar justamente de la persona, que es el centro del aspecto formativo. Para ello hemos invitado a mi profesor, así le llamo yo, a mi profesor Edistio Cámara, que tuve el gusto de ser alumno de él en la Universidad de Piura, me acuerdo, hace unos años. Profesor, bienvenido a Hablemos de Educación. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Para mí es un placer estar con ustedes, poder conversar algo sobre respecto de la educación. Perfecto, profesor. Uno de los temas importantes que creo que hay que tocar, y nos hemos olvidado, me parece, es que el aspecto formativo, cuando estamos formando, no estamos formando pasteles, empanadas, estamos formando a seres humanos. Desde ahí, desde ustedes, de la Asociación Civil Pro Forum, que lidera, ¿cómo se ha ido llevando el aspecto formativo? ¿Qué matices nos puede dar? ¿Por dónde deberíamos enfocar el aspecto de la formación, ¿no?, del alumnado en el país? Bueno, una primera cosa que tengo que decir es que la educación ha hecho una especie de trueque, ¿no? Se ha embelesado con los medios, ¿no? Los métodos, los medios, hoy día la tecnología pues deslumbra, y ha olvidado el fin, el sujeto que aprende, que es una persona en la escuela básica regular, una persona en crecimiento. Eso es interesante darse cuenta, es proceso de maduración. Y por lo tanto no es que sea una persona que esté cabalmente dispuesta para aprender, está en proceso de crecimiento. Y esa inmadurez tiene que ser suplida para que el chico pueda tomar decisiones por los profesores. El profesor, en la medida en que se dé cuenta que esa persona es la que tiene que darle un cauce, formarle el criterio y luego permitirle que realice lo que tiene que hacer de acuerdo a su edad, estará consiguiendo una formación en el ser, para que en la medida que el ser esté bien definido, el obrar sea mejor. Es muy importante lo que dice, o sea, el alumno, o la persona en este caso, es un ser humano que está en proceso de crecimiento, ¿no? Exactamente, claro. En proceso de crecimiento. Entonces, fíjense, eso es importante. No es que el alumno, cuando entre al año escolar, 3 añitos, que ahora incluso algunos ingresan antes, no es que el niño ya está formado, ya está listo. No, va a la escuela justamente a ello. A formarse. A formarse y también a ser acompañados por la familia, creo yo. Ese es un punto que tampoco a veces se pierde en el aspecto del proceso formativo, ¿no? Yo creo que, a ver, hay como la formación del joven, del niño, el joven, no es únicamente del docente, ni tampoco únicamente de los papás, ni tampoco de la sociedad. Son muchos agentes que intervienen en la formación de la persona. Pero de hecho, los significativos son los más cercanos. Así es. Los padres de familia y luego el profesor principal. Entonces, lo significativo permite que lo que haga la persona, el ejemplo de la persona, el chico, porque le atrae, lo quiera repetir. Y la familia, los papá y la mamá, lo que hacen es no solamente enseñarles con el ejemplo, también quererlos
y en la medida que los quieren le dicen con los gestos y con las palabras, qué bueno que estés con nosotros, ¿no? Y acá hay un tema de reconocimiento. O sea, en la medida en que se trate de minusvalorar la familia, lo que estamos atacando en el fondo es a la persona. La persona quiere que la acojan y le digan qué importante que eres, ¿no? Por ejemplo, si me permites, el tema de la ternura. La ternura es un elemento fundamental juntamente con la cultura, que lo transmite la madre, ¿no? Entonces, la ternura en concreto es esos momentos intensos en que el niño está con la mamá y tiene como consecuencia dos cosas. Primero, la ternura hace que el niño o la niña sea visto como único y irrepetible. Y en segundo lugar, también le permite que se dé cuenta que no está solo. Por eso y ese niño que ha podido vivir experimentando la ternura, luego tendrá una adolescencia y una adultez seguro, porque efectivamente a nosotros nos interesa que nos distingan, pero tampoco que nos abandonen. Entonces, claro, el hombre hoy en día lo están abandonando, está a la intemperie, con tantas normas y con tantas formas de ver la sociedad, y además con tanto antagonismo, en vez de procurar que haya una suerte de convivencia, ¿no? Entonces, concretamente, la familia tiene un factor fundamental en la educación de los hijos, y las escuelas y la familia deben hacer una alianza para un propósito, que es educar integralmente a los chicos. Qué importante lo que dice la familia y la escuela, pero el aspecto que usted dice es el reconocimiento, ¿no? Y en los primeros años de vida, justamente, donde el niño comienza a formarse en la casa y después va a la escuela, por eso vemos, y los padres de familia que nos escuchan no dejarán de mentir, o quien también ha sido padre, o usted, los primeros años en inicial son donde los papás van con mayor fuerza a ver a sus hijos, porque justamente ellos necesitan ese reconocimiento, ¿no? En la medida que van avanzando, ellos necesitan ese acompañamiento del padre en el proceso formativo. Tanto es así que incluso en edad, ¿no? Yo particularmente tengo un hijo de 7 años, por ejemplo, y hoy por hoy ha volcado mucho a mí como papá, claro, como varón, ¿no? Porque comienza a reconocer que somos muy parecidos y comienza a sentir la seguridad de estar con su padre y uno el cariño y el afecto de reconocerlo, ¿no? Y comenzar a formar en la moralidad incluso a este ser humano, ¿no? Eso se ha perdido mucho en el tema educativo. Hablamos mucho de aprendizajes, hoy que, bueno, los resultados después lo podemos conversar en el siguiente bloque, ¿no? Pero se habla mucho del tema de los aprendizajes, que los chicos ingresen a la universidad, pero este aspecto formativo, los padres y los maestros y el sistema educativo en general, creo que se ha olvidado. Yo creo que el asunto educativo se resuelve en un solo verbo, ¿no? Querer. Que el profesor quiera enseñar y que el alumno quiera aprender, ¿no? Pero claro, se dice muy fácil, pero está hablando de dos cosas. Es que haya la intención del docente de enseñar. Pero para que tenga la intención, tenemos que confiar en él. Tenemos que darle los medios para que él, conociendo lo que ocurre en el aula, pueda dosificar los contenidos y las experiencias. Es importante que quiera. Que quiera, ¿no? Entonces, y el alumno, como decía yo, en un proceso de crecimiento, para que quiera, tenemos que proponerle contenidos interesantes. Porque sí, ese niño o ese joven es niño y es joven, pero es inteligente. O sea, hay que pensar que estamos educando gente inteligente, por lo tanto, cuando las cosas las dan demasiado masticadas, como suele ocurrir en algunos libros, están ofendiendo la inteligencia de los alumnos. Ellos necesitan descubrir, necesitan entender, necesitan comparar, necesitan contrastar para que se formen conceptos. Por lo tanto, primero hay que hacerle un tema de propuestas interesantes en clase, para que coincida con los intereses. Segundo lugar, es verdad, mi querido Gustavo, que las escuelas son generalistas, y eso no va a cambiar. Los contenidos entre ellos no tienen relación, ni tampoco con los intereses de los muchachos, pero son los cursos necesarios para que el chico, el alumno pueda, luego de un proceso, decantar cuál es su condición personal más adelante. Entonces, yo tengo que ver la manera para que efectivamente esos cursos que no son vinculados con él en cuanto a sus intereses, algo le dejen, algo le estimulen, algo le muevan.
Por lo tanto, sí es interés de parte del sistema educativo en que procurar que el chico quiera, en la medida en que le propongamos cosas que le atraigan respetando su inteligencia. Y por otro lado, el chico no pasa por la escuela, el chico habita la escuela. Y habitar la escuela significa que quiere dejar parte de su historia ahí. Por lo tanto, no puede haber una rigidez. Los chicos tienen que participar porque son también espacios de reconocimiento, porque los chicos tienen condiciones, tienen cualidades, tienen virtudes que van decantándose conforme van desarrollando. Entonces el colegio no puede ser una actividad exclusivamente de que el chico se esté sentado todo el día, ¿no? O sea, dicho de otra manera, acuño esta frase, es: en el aula se enseña, pero en la escuela en su conjunto se educa. Hay que cambiar el esquema educativo para que sea la escuela con espacios de crecimiento para el chico, de reconocimiento y de liderazgo. Las escuelas den un salto interesante, pero en conjunto con los profesores, con los padres de familia, pero sobre todo permitiendo que los alumnos, los adolescentes que han llegado al pleno de su desarrollo intelectual y con ganas de comerse el mundo, tengan oportunidades en las escuelas de dejar su historia. Eso los atrae más, eso los motiva más. Y finalmente, una de las cosas que no se hace es la relación entre o sea, lo que yo puedo llamar son generar espacios de cooperación e intercambio, plataformas de intercambio. Qué bueno sería que los profesores de los colegios distintos tengan intercambios, aprendan unos de otros, igual los alumnos. De ese roce se aprende muchísimo y sobre todo se refuerza la identidad de cada alumno con su escuela, de cada alumno consigo mismo y también de los profesores. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice. Y si siguiéramos ese principio, dado la coyuntura, y no puedo dejar de tocar el tema, si viviéramos esto, no necesitamos tanto enfoques. No, por no decir un enfoque particular que está hoy en boga en el tema educativo, pero si entendemos bien a la persona humana, que es sujeto de derecho, y es una persona que se respeta por el simple hecho de ser humano, y necesita ser reconocida, y todo el proceso que implica el aspecto formativo, yo creo particularmente que estamos de más hablando de otros temas, cuando en la escuela es un ecosistema que puede hacer que esto sea de otra forma. Y la vez pasada conversaba con una persona, no sé qué piensa usted, pero me decía: es necesario que este enfoque se implemente en el Perú, porque solo así vamos a hacer que la mujer se respete. Yo le decía: bueno, dime dónde, en qué país, por lo que tú has hecho, por este enfoque, la mujer ha recibido más respeto, o el hombre. O sea, al final, el respeto es porque eres ser humano, no es porque eres mujer o porque eres varón. No sé qué piensas sobre eso, si podría profundizar un poquito en eso. Bueno, acá hay varias cosas. Una primera idea que viene a la cabeza, considerando más la cercanía de la Semana Santa, hay que decir que para los que son creyentes católicos, hay que considerar que Cristo, Dios, entra a la historia humana eligiendo una mujer. La Virgen María fue la mujer más excelsa que hay a nivel, la persona más excelsa que hay a nivel, y que nunca va a haber nadie que la supere. Eso por un lado. Por otro lado, yo sí estoy de acuerdo con que hay que respetar a la mujer, el respeto mutuo, no solamente a la mujer, también al hombre. En general, el respeto y la dignidad de las personas hay que hacerlas. Pero esto no tiene nada que ver con las conductas que una persona libremente puede emitir. Entonces, las orientaciones sexuales, que siempre han existido, que no es novedad, hay que respetarlas, pero no hay que promoverlas como si fueran un comportamiento único. Entonces, y por otro lado, en las escuelas, usted habló de los padres de familia, de los profesores y de los colegios. Hay una cultura en cada colegio, en cada unidad educativa, vamos a llamarle colegios privados y públicos, hay una cultura. Y por otro lado, hay un derecho de los padres de familia a elegir la educación, porque hay que distinguir entre la enseñanza y la educación. O sea, la enseñanza es el que yo transmito unos contenidos curriculares, pero luego hay una cultura que está transida de valores, de principios, que va decantándose, va dejándose en cada niño, en cada niña, y que los papás han elegido ese colegio porque están de acuerdo con esa cultura. Entonces, por lo tanto, hay que ir en contra del pensamiento único, y no solamente por
por un asunto del enfoque actual, sino que la educación se propone a voluntades libres, no se impone. Entonces cuando uno lee que hay una imposición de un pensamiento único, estamos pensando que queremos un ciudadano que sea o un consumidor o que sea un contribuyente, que pague sus impuestos o que consuma de acuerdo a lo que propone el mercado. Pero la persona hay que formarla para que ella haga la historia. Y precisamente como hay diversidad, como hay singularidades, y además hay otra cosa que hay que decir, Gustavo, ¿cuál es el objeto de los colegios? No son pues los primeros puestos, porque el primer puesto es solamente uno, Claro. y por varias aulas. Hay que tener una pluralidad de objetivos, y la pluralidad de objetivos se da básicamente en la cultura que el chico hace propia, no en los logros que tiene, porque los tendrá, se requiere un mínimo para crecer, pero cuando usted impone, seca la vitalidad en los profesores y en los alumnos, porque la persona, como es libre, se resiste a dejarse imponer o adoctrinar bajo un criterio único que además se considera desde afuera que es el camino que todos tenemos que seguir, y no, señor. Totalmente, justamente, si entendiéramos esto, y esto fuera, yo diría, el cimiento de nuestra política educativa, no estaríamos discutiendo todo el tiempo estos temas que al final encienden la pradera cuando no hay necesidad, ¿no? O sea, cuando hay cosas ya universales y puestas, y la verdad, comenzamos a intentar inventar cosas, porque al final hacemos esto y creamos un show que distrae mucho más, ya con el papá, con todas las cosas que tienen que hacer, porque hay padres de familia que nos escuchan, o madres de familia y docentes que ya tienen muchas cosas que hacer por esto, y entrar a estos enfoques que al final van a comenzar a distorsionar más que a favorecer el crecimiento de cada ser humano y cada alumno, ¿no? Yo quisiera añadir al respecto, Sí. si me permites, del año 2008 a 2018, de acuerdo a los reportes de SCALE, del Ministerio de Educación, el sector público ha perdido 300.000 alumnos, anualmente 30.000 alumnos. Entonces, una institución que es incapaz de centrarse en el core business y se pone a hablar otras cosas, a mí me parece que es un despropósito. Porque si no sabe hacer para lo que está creado los colegios, ¿cómo quiere imponer? Entonces, claro, ya se ve que no es un tema educativo, es un tema que va más allá. Hay un interés particular, ¿no? Un tema más allá, claro, porque si no, o sea, oiga, y eso que yo no sé si me han quedado las cifras, pero porque antes al 16 había 800.000. Bueno, hay 300.000 alumnos, más o menos es un promedio de 1.000 aulas Por año va migrando a los colegios privados. que se pierden, no, sí se pierden. Ya, se pierden. Entonces, se han perdido 30.000 alumnos y cada año se incorporan 6.000 profesores a la escuela pública. Señores, si los chicos están saliendo de la escuela pública, quiere decir que algo que es lo propio no está funcionando. Entonces deberíamos trabajar de modo más positivo. Y por otro lado, hay otra cosa que hay que decir, si me permites. Sí, claro que sí. A veces da la impresión de que hay una especie de contrapunto entre la educación pública y la educación privada. Y no hay un contrapunto. Los dos tienen unas funciones clarísimas. La educación privada existe, aún, y debería existir aún cuando la educación pública sea de mejor calidad. Así es. Al final, que una cosa u otra. Existe porque es la garantía de que se ejerza el derecho a la libertad de enseñanza. Y la educación pública existe porque en una sociedad tan grande como esta y como otras, hay personas que no tienen la capacidad económica para elegir un colegio. Entonces, por justicia, el Estado tiene que dar una educación de mucho nivel. Así es. Pero cuando eso no ocurre, Suple. justicia. Claro. Entonces, sin embargo, están pensando, yo a veces pienso que ellos se meten con la educación privada de vergüenza, porque lo que tienen entre manos no saben hacerlo. No saben hacerlo. Y por tanto hay que ir a lo que sí, a los que intentan hacer las cosas bien. Y es muy importante lo que usted decía, ¿no? Con respecto a que el core business, ¿no? O la razón de ser del Ministerio de Educación no es implementar una ideología o un enfoque, como le quieren llamar ellos, transversal. La razón de ellos es formar ciudadanos, ¿no? Y si formar ciudadanos no lo estamos haciendo bien, señores, ¿por qué nos metemos
vamos a hacer en lenguaje pedagógico. Si el objeto o tu unidad de aprendizaje, para que el profesor me entienda, es que los chicos aprendan, voy a sonar redundante, ¿por qué te metes en temas transversales? O sea, no, es que es más importante el enfoque transversal o el tema transversal que el objetivo de tu sesión de aprendizaje. Yo estoy hablando a un docente. No, mi objetivo es en sesión de aprendizaje. Lo mismo para el ministerio. O sea, y me gustaría que en el siguiente bloque conversemos sobre ello. Los resultados de la censal y de las pruebas muestrales nos dan claro ejemplo cómo el enfoque que se ha dado en los últimos tiempos de acuerdo a aprendizajes y a unas pruebas, la educación pública no ha superado a la privada, porque algunos decían que sí, incluso salían con bombos y platillos, no es o sea, están totalmente dividiendo sobre eso, sobre los resultados de la censal y profundizar también sobre la educación privada. Vamos a una pausa y regresamos con Hablemos de Educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación. Gracias a Red de Comunicación Regional, estábamos hablando con el profesor Edicio Cámere y estamos entrando al tema de moda también, por decirlo así. Han salido los resultados de la evaluación censal, la evaluación muestral, que el ministerio ha sacado ya los resultados y lamentablemente, pues hay que decirlo, hemos subido en algunos lugares 1 o 2 puntos y en algunos hemos bajado en matemática o en comunicación. La muestral, por ejemplo, de segundo grado de primaria se ha ido al piso, hasta 14 puntos en algunos lugares hemos bajado, porque en el año 2017, algunos dicen, la teoría, no se tomó las pruebas. Lo cual, si es así, estamos diciendo que la política educativa peruana está trabajando para pruebas de aprendizaje. Es decir, estamos trabajando para la prueba. ¿Qué diferencia tiene con el enfoque preuniversitario que tuvo en su momento, que los chicos solamente estudiaban para la prueba de acceso a la universidad? En el anterior bloque hablábamos que la escuela no es solamente aprendizajes, es un aspecto formativo, es una cultura que se vive en las escuelas. Sobre eso, profesor, ¿cuál es su análisis sobre estos resultados? Si bien es cierto, la educación privada ha mantenido sus rangos, pero creo que al final es desolador, ¿no?, para el país ver que estos resultados bajen. Efectivamente, cuando uno mide las cosas desde el punto de vista cuantitativo, lo que hacemos es una especie, pues, de resumen y quedamos simplemente con lo más, con los promedios, digamos, ¿no? O no nos damos cuenta de lo que ha ocurrido. Es una suerte de tomar la decisión en base a guarismos concretos y además de lo más descarnado, ¿no? Pero no sabemos lo que pasa en cada alumno, en cada cosa. Una primera cosa que yo pienso es que en cada año el ministerio no es previsible, cambia siempre no sé si de normas, pero sí de procedimientos. Entonces los profesores siempre tienen que estar aprendiendo, por lo tanto ya es un efecto. En segundo lugar, en los colegios privados, pero en públicos, el número de horas de clase es de poco, ¿no? En tercer lugar, lo que decías al principio de esta segunda parte, es que yo no puedo trabajar exclusivamente para los exámenes censales, porque estoy reduciendo la capacidad de contenido y la capacidad de que el chico aprenda, porque le repito una y otra vez las cosas para que pueda tener un resultado especial. Es más, es una manera muy sutil de ponderar la memorización para tener resultados buenos. Y el profesor, lejos de ser un hombre creativo que proponga alternativas, proponga ejercicios, se siente como constreñido porque la evaluación va para él. O sea, si los chicos no tienen un número, no han tenido por ejemplo, el 50-60% de logrado, él es el que está mal, sí, claro, cada chico, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí el hecho de actuar básicamente por resultados no es bueno, porque no olvidemos que no todos la institución escolar es el único lugar a la que uno va obligado, ¿ya? No hay otro. Sí, claro. Entonces hay chicos que tienen circunstancias muy particulares. Entonces, por lo tanto, yo sí creo que el saber tocar la tecla adecuada puede llegar a resultados bien interesantes.
pero que cada año me digan lo que tengo que hacer y repitan una y otra vez los ejercicios que los chicos van a saber dar bien la prueba. Pero los prerequisitos para seguir adelante no lo van a conseguir. Entonces, a mí me parece que la educación no es un tema de resultados. Sin embargo, tienen que darse porque es necesario que haya un mínimo de logros. Yo creo que en la medida que la gente esté como más entusiasta, con más motivada, podrá tener mejores resultados, como hemos visto en todas partes, ¿no? Ayer, por ejemplo, Perú remontó a Uruguay. La sub-17. Remontó a Uruguay porque quería estar a toda costa en la final, en el Mundial. No tuvo una mala suerte, no ellos, sino porque Ecuador le ganó a Argentina. Pero lo que quiero decir es que, ¿cómo mover las teclas para que las personas quieran ir a más? Y una manera es que el profesor sea un referente. Es que es importante lo que usted acaba de decir. Y por ahí pasa la famosa revalorización docente, ¿no? O sea, se ha hablado mucho sobre ello y pensar que el de un sistema educativo solamente se puede evaluar de acuerdo a pruebas, estamos fritos. Y nos damos cuenta ahorita porque ha pasado tanta inversión de tiempo en las famosas pruebas y no se ha conseguido no muchos buenos resultados, por no decir pocos. No hay que ser mezquinos, si hay pruebas interesantes donde se ha aumentado y si quieren los promedios en generales, pero igual no despega. Eso te quiere decir, si tú tienes resultados año tras año igual, pues algo está fallando. Evidentemente, ¿no? Claro. Algo está fallando. Entonces, no sé si es momento, más aún en esta coyuntura que vivimos, pensar si realmente lo que estamos haciendo en el sector de educación en los últimos años, valorar lo que se ha hecho, pero ya darle otro norte, ¿no? Hace poco escuchaba un artículo de una persona vinculada al sector, también decía que el ministro de Educación es como el gerente general de una empresa, ¿no? Que no lo puedes estar cambiando cada rato, debería ser una política de Estado, lo cual en el mundo irreal es real, pero en la realidad sabemos que el puesto de ministro de Educación es político. No sé qué piensas sobre eso. Bueno, a ver, si quisiéramos poner el ejemplo futbolístico, yo diría que entrenadores que ponen la estrategia, pero dejan que los jugadores desempeñen en el campo. O sea, si el entrenador quisiera jugar cambiarse por el arquero, sería un fracaso. Entonces, el ministerio tiene que proponer temas. Yo una vez hablando con un funcionario le dije, pero ¿por qué no proponen las metas? Exacto. Y cada unidad, cada gente, por la alguna manera, llegará a ella de modo distinto. Pero ¿por qué quieres que transitemos por el camino todos, ¿no? O sea, ¿por qué? Si la educación no va por ahí. Entonces, yo creo honestamente que no debe cambiar las políticas generales. Si queremos ciudadanos éticos, queremos ciudadanos que sepan leer y escribir, o ciudadanos que tengan una capacidad de iniciativa, bueno, vamos a poner esto, ya pues hay muchas maneras de tener mucha creatividad, de muchas maneras de ser una persona que lee bien o lo que quiera, o sea, hay modos de aprender. Entonces, ¿por qué ese afán del pensamiento único, del único tema, y además el único modo, en un país además tan diverso, ¿no? Democrático, donde lo que prima es la pluralidad o el pluralismo? Por lo tanto, yo no entiendo al Ministerio de Educación. Entonces, por lo tanto, claro, los resultados yo creo que hay que medirlos en función de un proyecto país que no existe, ¿no? Y lo que pasa es a eso vamos, no hay un proyecto país, no sabemos qué tipo de ciudadano queremos formar, porque comienzan a discutir sobre eso aún. Y otra cosa importante, como usted dice, vamos por una vía única, ¿por qué? Porque es la única forma de tener control. Evidentemente. Entonces, el control no necesariamente para el Estado es tenerlos todos del cuello, como se dice, y tienes que cumplir esto. No, hay que darle cierta autonomía y libertad al docente pueda innovar, porque hay docentes que, no, algunos dicen, no, pero el Estado te dice que tú puedas hacer esto, pero también te puedes mover por otro lado. No quiere decir que no cumples eso. Pero en la vida real es irreal. El profesor del Estado tiene que cumplir lo que le dice el Estado, porque si no le cae una asunción del UGEL, pide su acompañante pedagógico y ¡fum! Se lo bajaron en la escala magisterial. O sea, no nos vendan cuento por liebre. No llegan a las escuelas privadas porque no tienen gente.
porque eso hay que hacerlo claro. Y si no, llegan solamente por un aspecto de reglamento ahora que está de moda, el tema de pensiones o el tema de si los espacios físicos son los adecuados o no, ¿no? Yo la vez pasada ahí le decía a una persona vinculada al sector de educación, en el ministerio le decía, ustedes se imaginan el día que ustedes quieran, ahora con los famosos parámetros, ¿no? Que quieren hacer una medida más grande para el metro cuadrado por alumno. ¿Se han dado cuenta si sus escuelas públicas cumplen para eso? No, eso es para la privada, mamá. ¿Para qué te metes a regular las privadas? Le digo, regula las tuyas primero, dales parámetros a todos, pero no te metas sobre el metro cuadrado. O sea, miren para la mentalidad microscópica que tenemos. Nos metemos sobre los metros cuadrados de un colegio cuando tú deberías dar políticas y asegurar que las políticas sigan a lo largo del tiempo. Pero no, nos metemos en cosas minúsculas. ¿Por qué? Porque somos cortoplacistas, ¿no? Lamentablemente. A mí me parece que hay que ser, una de las cosas que sirve mucho y es atenderse a la realidad, ¿no? Hay una cosa real. En el periodo de 10 años, yo le decía a ustedes que el sector público ha perdido 300.000 alumnos. El privado, sin embargo, ha ganado 458.000 más o menos. Entonces, eso me está diciendo a las claras algo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que personas que teniendo un beneficio gratuito decidan gastar plata para llevar a sus hijos a otro colegio? Y la única explicación que me doy yo, haciendo un símil con lo que pasa con la migración, es tienen esperanza. La gente que se cambia de colegio pues tiene esperanza. Pero el Estado debería estar preocupado y decir, oye, señores, algo está pasando. Exacto. O yo, lo que hay que hacer es encauzar la fuerza social, pero no entorpecerla. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Están entorpeciendo la fuerza social porque, señores, ha crecido. Es el único país donde la educación privada ha crecido, Sí, claro. y no por leyes. Ha crecido, primero porque hay mucha gente que ha salido. El 50% de la matrícula en Lima es privada. Bueno, ya está con eso. Entonces, eso hay que leerlo, ¿no? Por lo tanto, sí me parece a mí que estamos yendo contracorriente, y también la informalidad, que se lee mal, en general. Entonces, claro, yo creo que hay que leerla, no para sancionar, para bendecir la informalidad, sino decir, bueno, por acá están los temas, ¿qué hacemos? Así es. La gente quiere, cuando a mí me decían, por ejemplo, hoy lo que pasa es que el tema, el señor es economista, pero hace taxi. Sí, pero sus hijos ya no, pues. El Estado, en vez de prever en su momento la ascensión social a través de la educación, no lo ha hecho. Entonces las personas encuentran sus modos y lo han hecho a través de la educación. Sí. Entonces, el gap del Estado lo cubre cada persona. Es interesante el análisis que usted hace porque justamente la gran mayoría, ¿no? Cuando salió los resultados de la Censal, mucha gente del sector vinculada a la política educativa en el país salieron tuiteando y en fin, ¿no? Mensajes diciendo, bueno, la reivindicación, bueno, algunos decían, la educación privada es mejor, ok. Otros decían, bueno, seguimos subiendo, ha habido, y otro gran sector que apoyaba que sea todo estatal, ¿no? No dice nada, están mudos. Y yo, mudos, ¿por qué? Porque su teoría misma se ha venido abajo. Entonces, bueno, señores, si reconozcan que su teoría no cumplió, y más de estar dividiéndonos, ayudemos a que haya muy buena empresa privada y que los colegios públicos sean mejores. O sea, que colegios privados puedan llevar buenas prácticas a colegios públicos y viceversa. O sea, ¿por qué no? O sea, pero no. Todo tiene que ser público. Todo tiene que ser público. O sea, creen que estamos en Finlandia, en Canadá, en un país. No, es que en la región en América Latina es el que tiene mayor índice. Mira Chile, mira. Sí, pero Chile y Brasil es Chile y Brasil. El Perú es Perú. O sea, ya suficientemente fraccionados podemos estar por coyunturas políticas y todo, que lo que menos queremos, creo yo, los ciudadanos y los que nos escucharán también, es queremos ya un norte claro para el Perú. O sea, y comenzar a hacer sinergias más que estar dividiendo, ¿no? Porque al parecer, es que es un negocio. Bueno, y es una empresa. Y, o sea, te afecta. ¿Por qué? Porque no ganas tú. Ya parece más un tema de envidia que otra cosa. Entonces, y yo le llamo ahí, se agrupan en temas políticos y dicen, bueno, no, la política curricular, la política, ¿no? Entonces, bueno, señores,
abramos más la cancha para esto. Y hay un tema que viene y me gustaría destacar en el siguiente bloque, es el tema de la formación docente. Usted ha trabajado, bueno, decía al principio, fue mi profesor de maestría en una universidad privada, pero usted ha formado varios docentes, ha trabajado años en el director de un colegio conocido en Lima, y ha formado directores, y alguno por ahí sé que es director hasta de una escuela de educación. Entonces, ha formado mucha gente, entonces nos puede dar lineamientos por dónde hay que formar a los docentes. ¿Qué necesitamos hoy en el Perú? Y qué necesita también el padre de familia escuchar, porque también para pedir a sus autoridades, ¿no? Entonces vamos a una pausa y regresamos con Hablemos de Educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Estábamos hablando con el profesor Edisto Cámere, y dada su larga y su vasta experiencia sobre formación docente, quien les habla ha sido formado en la maestría, en este caso, ¿cómo formar a los docentes, profesor? ¿Qué necesitan los colegios, las escuelas? ¿Qué necesitan? ¿Cómo formar a los profesores? Algunos que ya están en escuelas, formación en servicio se le llama, en terminología ministerial, y formación inicial, los que están en las normales o en los institutos y en las universidades. Lamentablemente hay muy poca gente, pero, en fin, ¿qué necesitamos? Es una buena pregunta. Yo creo que lo que se necesita primero, desde el lado del que supuestamente forma, es que se haga cargo de una realidad. La persona que, en términos generales, accede a la docencia, digo en términos generales porque puedo hacer que hay casos particulares que no, pero en términos generales, hay un espíritu de servicio latente. Quien decide ser profesor está renunciando a muchas otras posibilidades de índole material, natural. Esto es una realidad que hay que ponderarla y hay que ver la manera de sacarle lustro. En segundo lugar, la formación de docentes universitarios, eso es un tema que habría que estudiar en las universidades, cómo es la currícula de los docentes. Pero en teoría, los docentes egresan de las universidades o los institutos con una cierta expertise técnica. Por tanto, los que lo reciben, los colegios, sí. Si estos colegios no tienen un aporte al docente, poco puede aprovechar. Sí. Entonces, en estos casos, hablo yo ya en funcionamiento, después ya le diré otras cosas, pero en funcionamiento, lo que se da es una suma de personalidades, ¿no? Lo propio del profesor, ¿cuál es? Lo técnico pedagógico, porque lo has estudiado. ¿Cuál es lo propio de la escuela? Su cultura. Entonces, la formación de la escuela al profesor tiene que ser asociarlo con su cultura. Porque el docente, a través o con ocasión de su técnico pedagógico, tiene que transmitir la cultura del colegio de manera tal que llegue a todos los alumnos. Hay una especie de circulación. Entonces, el canal natural es el docente. Pero si al docente le cargas una y otra vez en lo que ha estudiado en la escuela, suponiendo que no conoce, claro, al final se ponen caras así de naipes, ¿no? de póker, y que no les interesa, pero hay que asociarlo con la cultura. Entonces, tercer tema, dice, bueno, ¿cuál es la esencia de la docencia? La docencia tiene dos particularidades. Es una profesión intelectual y una profesión de asistencia y de ayuda. Entonces, el crecimiento del docente tiene que ser en esa línea, intelectual y de asistencia. Intelectual, en la medida que los profesores puedan vincularse con otros profesores, que también es interesante por el tema de reconocimiento, y comunicar. ¿Qué cosa comunica? Sistematizando sus experiencias. Comunican investigaciones, comunican conferencias, entonces están desarrollando su capacidad intelectual. Y del lado de la asistencia, con el horario les permites, un arreglo horario les permites que traten a los papás y a los alumnos de manera tal que efectivamente sean oportunos en las sugerencias y en los consejos, ¿no? Entonces, esas son cosas interesantes porque el profesor ha estudiado para dar clase. El profesor no ha estudiado para ser director, como el médico no ha estudiado para ser director, ha estudiado para operar. Así es. Entonces, por lo tanto, la formación no va por el lado
de lo que él siempre ha querido, que es esa clase, ¿no? Es cómo hacer para que la cultura llegue al alumno y cómo hacer para que lo que él sabe, ese dominio que tiene de la materia, despierte el interés en cada chico, ¿no? Despierte lo que los alemanes decían, ajá, así era la cosa, ¿no? Entonces, ese es el reto, porque Gustavo, un profesor de primera primaria, el año 1 va a enseñar a leer, el año 20 va a enseñar a leer. Por tanto, el contenido sigue siendo para el mismo para él. Entonces, o él se da cuenta de cómo eso lo adecua a cada grupo que es distinto del otro, o va muerto. Exactamente. Entonces, si no va a ser una máquina, un robot, ¿no? Y en tercer lugar, lo que es interesante también en el colegio, un tema formativo, es cómo procurar que haya una suerte de trabajo cooperativo. Lo que en términos de fenomenológico sería una relación intersubjetiva, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? ¿Cómo poner a los profesores en relación para que puedan tener una visión integral del chico? Entonces, claro, el intercambio de punto de vista de acuerdo a la materia que enseñan en torno a un niño es muy interesante. Y además con mi colega comienzo a crecer, porque no hay otra manera. O sea, por ejemplo, un profesor de primero de primaria no tiene nada que ver con una cuarta media. Así es, son cosas distintas. Entonces, o lo enlazo por la cultura, o no funciona. Y la última cosa para acabar es para el tema económico. El tema económico, a mi juicio, tiene un problema en el mediano plazo. Un profesor, incluso del Estado, que ingresa a trabajar, y otro joven que entra a trabajar a la empresa X, el pago es igual. Pero en el mediano plazo, una empresa vende más y tiene más posibilidades. En el corto plazo, en el mediano plazo, en un colegio privado, por ejemplo, si tiene 1000 vacantes y las cubiertas, no puede crecer. Y ahora, como se pone difícil con el aumento, ese es el problema serio. El problema serio es cómo hacer para que el profesor tenga un horizonte a medio plazo y que pueda, por ejemplo, soñar con una casa propia o con algo importante. Ese es el gran problema, porque no hay manera de que esto suba, como puede pasar, por ejemplo, en una botica que vende más. Sí, claro. Entonces, si eso no se resuelve, no creo que se resuelva todo el problema, porque ese es el medio plazo. Me parece que es interesante mirarlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El tema económico sí es algo que como país se ha aumentado, ¿no? En los últimos años los docentes económicamente están ganando un poco más, y lo cual se saluda que ganen mucho más, pero también por el aspecto formativo, lo que usted decía, y así, a la hora que hablaba yo revisaba y recordaba los aspectos formativos que hemos tenido en el Estado y en el país, más que todo en el sector público, porque el sector público ha invertido muchísimo en formación de docentes en servicio, y casi todos han ido al tema intelectual, ¿no? A formar en nuevas estrategias, a formar en nuevos paradigmas, pero en el aspecto del servicio y la cultura no, porque justamente el docente, cuando era nombrado, se nombraba en una escuela y se quedaba. Hoy, con los cambios que cada 3 años pueden cambiar, ¿qué tipo de cultura van a generar? Si van cambiando también de ello. Pero no solamente es eso, sino, eso es la formación en servicio. En la formación inicial, recién están cambiando las mallas curriculares. El Perú tiene un retraso de 30 años aproximadamente en ello. Las universidades privadas sí han decidido cambiar porque no están reguladas directamente por el Ministerio de Educación. Pero los pedagógicos, que son la gran cantidad de docentes que han salido, sí tienen el mismo currículo hace 30 años. Entonces, y cuando llegan obviamente a la escuela, van a tener que volver a las aulas. Entonces es una cosa, un círculo vicioso, ¿no? O sea, el docente que es formado en cualquier pedagógico, ahora las famosas escuelas, porque ahora a partir con la ley de institutos va a ser escuelas y también pueden dar bachilleres y todo ello, pero hasta que esto se cree, lamentablemente el docente sigue siendo formado bajo estos paradigmas. Llega a la escuela y automáticamente entra otra vez en proceso de formación.
Ese es uno de los puntos que hasta ahora no se ha resuelto. Y se está encaminando, sí es cierto. Es cierto. Pero lo que usted decía es muy importante. Se está olvidando, se ha olvidado, el aspecto del servicio. Este aspecto del aspecto colaborativo. Eso se ha perdido muchísimo. Porque no basta hacer un trabajo colaborativo de un trabajo grupal, pues, ¿no? En una capacitación. El trabajo colaborativo va más en el tema de red. Por ejemplo, el carácter asociativo que tienen algunas asociaciones que incluso privadas en su momento comenzaban a trabajar encuentros, y la idea de esos encuentros eran que los profesores puedan conocer nuevas prácticas, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, aquí en Lima, por ejemplo, Adecopa nació así, me acuerdo, y el Congreso de Profesores creo que va en esa onda. El consorcio en su momento de colegios católicos ha intentado hacer ello. El Estado, ¿por qué no practica esas buenas prácticas? También debería hacerse, ¿no? Porque ayuda ese aspecto del servicio que el docente tiene. Esa es una primera capa. Lo que usted mencionó, la capa para director o para gestor, ya es otro tema. Es mucho más complejo, creo yo, todavía. Bueno, mire, acá hay varias cosas interesantes, ¿no? Vamos a ver cómo lo resumimos. Si queremos comenzamos de la parte de la dirección, ¿no? Uh-huh. Una norma que ha hecho mucho daño al sector privado ha sido el decreto legislativo 882. El 882, que en su momento, con buena intención, quiso poner a mercado capitales en la educación, lo que hizo fue desaparecer el centro educativo como entidad jurídica para convertirlo en actividad educativa que puede ser ejecutada por cualquier tipo de persona. Entonces hoy en día el que manda es el promotor. Y eso ha tenido como consecuencia que el director pase un segundo plazo, ¿no? Entonces ahí tiene un problema serio. El director, no en todo, pero muchos, ha perdido la prestancia que antes, porque era respaldado por la persona jurídica que era el centro educativo, hasta el año 82. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, el director tiene que lidiar con el promotor y las ideas que tiene y luego con un centro educativo que ya no sabemos cómo es, porque depende de lo que el promotor quiera. Así es. En segundo lugar, tampoco el director tiene las herramientas legales para ser el representante legal de la empresa. Uh-huh. O sea, es ante el ministerio, a la UGEL, pero no ante registros públicos, por lo tanto está mediatizada su representación, digamos, ¿no? Y en tercer lugar, no hay escuelas para docentes, porque tampoco hay una práctica de docentes, porque claro, si solamente me interesa recuperar mi inversión, entonces lo que quiero yo es simplificar la vida, ¿no? Y la vida se simplifica reduciendo, o sea, se simplifica la vida haciendo lo que hace el ministerio, y solamente la parte de enseñanza, pero se simplifica muchísimo. Entonces, yo creo que hay que insistir en este tema de educación, en la formación del sector intermedio de los colegios, ¿no? Son los directores de estudios, los directores, los coordinadores, porque ellos son los que sostienen la base de la escuela. Y luego relanzar a los directores. Los directores tienen que tener como más presencia, porque supuestamente ellos son los que miran el mediano plazo de los colegios, los que tratan con los padres de familia, los que tratan con los profesores y con los alumnos. Ese es un tema. El segundo aspecto vinculado con lo que dijo al principio, cuando dijo al principio de que la formación se iba por el lado intelectual, es verdad. O sea, sí es cierto que nos hemos quedado en el dominio y nos hemos olvidado de la custodia. Entonces en los colegios el acoger, el cuidado no se ha dado. Entonces, y el cuidado solamente se da en la medida que uno tenga la capacidad de pararse a atender. Claro. Entonces priorizar las cosas. En la medida en que yo me pare a pensar, o sea, esto no tengo que repetirlo. Y en la medida también que me dé vuelta atrás, para ver que efectivamente no estoy solo, tengo gente a mi costado que funciona, ¿no? Entonces, mientras que efectivamente la pluralidad de objetivos en los alumnos hace que el profesor tenga una mayor, debería ser que tenga una mayor capacidad de conocimiento y de desarrollo, va a llevar a que todos los alumnos se beneficien, insisto, de la cultura del colegio. Y la tercera cosa es el tema del reconocimiento de los profesores, lo que decía usted. Yo creo que hay una cosa bien interesante, ¿no? Por ejemplo, si uno es jugador de fútbol, aficionado, y tu papá te dice, qué bien juegas, tú no se lo crees. Dime el papá.
Pero Ahí va, ¿no? si te lo dice Juan que juega bien, tú se lo crees. Si lo dice Paolo, si lo dice Paolo. No, pero incluso a nivel de compañeros. Igual los profesores, entre ellos, cuando se contactan, hay un reconocimiento porque lo que me interesa a mí, tú me continúas. Y al continuarlo, me estás reconociendo. Entonces el reconocimiento no viene ni del ministerio ni del director, sino en la medida que los directores de colegios, profesores de varios colegios, se vinculen con unos objetivos atractivos, pero en conjunto, ¿no? Bien interesante lo que acaba de mencionar. Y bueno, el tiempo nos ha vencido. Parece mentira, pero Parece sí. mentira, pero sí. Así que queremos agradecerle, particularmente agradecerle por habernos acompañado en esta sesión de Hablemos de Educación. Lo invitamos para otra ocasión para seguir hablando de diversos temas, Encantado. en temas de familia, en fin, otros temas que podamos darle a nuestros radioyentes y a aquellos que nos siguen por la plataforma de RCR. Esto es Hablemos de Educación y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Gustavo. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.